pues una efeméride que nos va a hacer recordar durante algo más de tiempo. Tal día como hoy se vivió un desalojo muy polémico que marcó un antes y un después. Les hablamos de lo que ocurrió en el núcleo de Chovito, en Candelaria, en Tenerife. Tal día como hoy, el 16 de noviembre de 2012, ocurría esto. Las palas comenzaban a derribar las últimas casas que quedaban en Chovito, un poblado de Candelaria, en Tenerife, que vivía desalojos desde el 2008. Una pala ha tirado las 9 casas que quedaban en pie ante la impotencia y la lucha desesperada de sus vecinos, ciudadanos que consideran injusta la orden dictada por la Dirección General de Costas. Se tiraban de esta manera las 9 últimas casas del poblado. En Chovito llegaron a vivir 31 familias, cerca de 80 personas. Las familias eran desalojadas y perdían sus viviendas aquí en Chovito. Pasaban 4 años y se producía hoy esa imagen que los vecinos quisieran no haber visto nunca. Las autoridades hacían cumplir la ley de costas, pues entendían que varias de esas casas invadían el dominio público y que era necesario derribarlas para construir un paseo. Pues habrá gente que hace 10 años pues no vivió este momento y que se habrá quedado incluso sorprendida al ver estas imágenes. Vamos a hablar con Tomás González, en su momento portavoz de la plataforma de afectados de Chovito. Todavía portavoz Tomás González. Sí, no nos Muy queda, buenos días. Buenos días. No nos queda otro remedio que seguir en la lucha de Chovito, porque todavía no se ha acabado el proceso, se han acabado las casas, se tiraron las casas y se hizo un mal paseo, pero el proceso de Chovito no ha terminado. Claro. Aún, todavía quedan cositas por resolver jurídicamente y todavía sigue. Chovito vive, la lucha sigue, ¿no? Claro. Hablábamos de que este asunto marcó un antes y un después, también en lo que tiene que ver con las actuaciones en poblados de costa, en Canarias, ¿no? Marca un antes y un después porque Chovito fue el inicio. Y si todos recordamos y miramos hacia atrás, parecía que iban a arrasar con toda la costa, pero aquel movimiento que se generó en Chovito, hemos logrado desde Chovito parar los 110 poblados costeros que tenemos en Canarias, que no se hiciera lo mismo que se hizo en Chovito. Pero también es verdad que gracias a Chovito se modifica la ley de costas del año 88, se modifica por la ley de costas del año 2013. O sea, que fue Chovito quien fue el artífice de hacer retroceder a un gobierno donde tenía una ley de costas que era lo más especuladora que había con el territorio nacional, la ley del 88, aunque esta, la nueva, no es mucho menos, porque solo es una ley que es para beneficio de los mismos de siempre, que son los hoteleros, los chiringuitos y demás, como así lo ha tenido que recurrir por ser inconstitucional, ¿no? Está claro que se vieron unas imágenes, lo vivimos aquí en este Buenos Días en directo, lo vieron sobre todo ustedes que estaban allí en ese momento, unas imágenes que marcaron también sus vidas, pues por lo que supuso pues todo el proceso que se generó alrededor. Ustedes siempre lo consideraron incomprensible cómo se actuó en ese momento, cómo se utilizaron las fuerzas de seguridad. Ahora visto con perspectiva. Lo ve con perspectiva uno desde atrás y ve todo lo que pasó, ¿no? O sea, yo creo que todo se hizo con premeditación, una forma que nadie ha entendido, cuando un propio Estado, una delegada del gobierno que hoy preside el Parlamento de Canarias, un subdelegado del gobierno y un ministro que era el señor Pérez Rubalcaba, hacen una autorización de desplazar miembros del GRS de Sevilla a Canarias sin tener en cuenta las resoluciones judiciales y sin tomar en consideración nada. Hacen una intervención de ese tipo. Ojo, cuando hablo de una intervención es que Chovito fue asediado por tierra, mar y aire. O sea, no solo fue la gente de la Guardia Civil que estaba en tierra, sino que además la lancha por el mar, el helicóptero. Eso no se ha visto nunca en Canarias, eso no se ve en otro lugar, ¿no? Y yo creo que eso sí fue, y tengo que decirlo, gracias a este medio de comunicación que hizo un despliegue impresionante y que ellos no se esperaban nunca de que los medios de comunicación como este estuviera allí dando y Tomás, transmitiendo en directo. Le voy a invitar a ver una imagen, no sé, imagino que le va a emocionar, evidentemente, porque usted es el protagonista. Seguro. Usted es el protagonista, lo va a poner nuestro compañero en este momento, nuestro realizador, efectivamente. Pues están viendo esos momentos en los que ¿qué es lo que estaba pasando aquí, Tomás? Porque era justo el momento en el que usted era custodiado por la policía. Sí, ese es el momento que hay una orden explícita del jefe de operativos de la Guardia Civil con el delegado y el subdelegado del gobierno, que había que tumbar al cabecilla. Y ese es el cabecilla que es el primero que sacan tal día como hoy, es el primero que sacan de la casa, y que cuando yo le pido a la propia Guardia Civil que quiere un acto judicial
o una garantía judicial que pueden entrar en mi casa. La Guardia Civil duda, y en ese momento la jefa de costa, la señora Josefina, dice que ella es la que está autorizada. Rompen la puerta de mi casa, me sacan de mi casa con malas formas. Y bueno, ese es el ante que era el que había que tumbar, ¿no? Bueno, pues estamos viendo además cómo se vivió eso, porque lo vivimos aquí, ya lo señalaba usted, señor González, lo vivíamos en directo casi con ustedes en ese momento, viendo estas imágenes que eran insólitas, desde luego. Y queremos hacer también pues una vista desde el pasado al presente, porque en su momento pues se argumentó que en esa zona pues se iba a construir un paseo litoral. Era uno de los últimos argumentos que se aportó a los vecinos para hablar pues de la necesidad de este desalojo. Y nos vamos a ir hasta esa zona, hasta Chovito, lo que es Chovito ahora. Allí está nuestro compañero Gilberto Isande. Gilberto, ¿qué hay ahora en Chovito? Cuéntanos. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Bueno, pues en esta zona de la que estamos hablando y en la que nos encontramos en esta mañana, en esta jornada en la que se cumplen 6 años del derribo de las últimas viviendas de Chovito, lo que puedo mostrar, lo que vamos a mostrarles es pues las señales de que aquí en esta zona hubo 32 casas, 32 viviendas, en las que pues cerca de 80 personas hacían su vida. Absolutamente nada más queda que el recuerdo que hemos podido recuperar gracias a esas imágenes que acabamos de ver durante la entrevista. 32 historias que pues acabaron aquí un 16 de noviembre de 2012, aunque la historia se remonta al año 2008, al 7 de octubre, que fue el momento en el que hacían entrada esas palas mecánicas para derribar, demoler las primeras viviendas. 16 viviendas derribadas el primer día, ese 7 de octubre de 2008, otras 5 que quedaron inservibles, hasta un total de 23 casas durante esos días siguientes, y ya el 16 de noviembre de 2012 pues se tumbaron las 9 casas que seguían en pie. Una lucha que habían emprendido ya los vecinos desde años antes, desde 2005, con todo tipo de movilizaciones, con un gran apoyo por parte de la sociedad tinerfeña, la sociedad canaria, y que bueno, pues finalizó de la manera que estamos recordando y de la manera que estamos viendo. Con este paseo es lo que queda, un paseo por el que pues los vecinos de las viviendas cercanas pues vienen a pasar sus ratos, pero sencillamente, Marta, la imagen que queríamos mostrarles hoy es la que acabas de ver. Absolutamente nada más que el recuerdo de que 32 familias, cerca de 80 personas, llevaron sus vidas aquí durante muchos años. Gracias, Gilberto. Muy buenos días. Buenos días. Estaba apuntando Tomás González, que muy bien dicho por parte de Gilberto, eso de las 80 personas, sí, porque son muchas familias. Sí, 80 personas eran las viviendas, pero con su unidad familiar, ¿no? Eran 80 personas. Pero fíjate, curioso, han puesto un paseo, ¿no? Bueno, sí, lo supuestamente un paseo para ver un ELCO, un paseo que no se puede recesionar como terminación de obras porque es un paseo que incumple la normativa de accesibilidad. No solo la normativa canaria, la normativa española, la normativa europea, incluso las propias normas del Plan General de Candelaria. Es un paseo que no va a ningún lado y es un paseo que hicieron para ir a un ELCO. Lo que pasa es que detrás de ese paseo se esconden muchas más cosas, y era lo que veníamos denunciando hace muchísimo tiempo, como por ejemplo una unidad de actuación que va justo detrás de Chovito, unidad de actuación que ayer la alcaldesa ha reconocido que creció mucho el municipio de Candelaria con el Plan General. Pero además delante de Chovito va un puerto deportivo, y esto es una maniobra de especulación pura y dura del territorio canario. Fíjense ustedes que en el año 2005 se detecta, que es cuando nos damos cuenta de todo lo que va a pasar en Candelaria, se detecta un grave problema. ¿Cuál es el problema? ¿A quién les estorbamos los pobres? Chovito, Bajo la Cuesta y Playa La Viuda. Bajo la Cuesta, suelo urbano consolidado del año 1987, de las normas subsidiarias. Chovito, suelo urbano consolidado también en las normas subsidiarias. Se hace un plan general y ya le estorbamos. ¿A quién le estorbamos? A los especuladores. ¿Quiénes son los especuladores? Un puerto deportivo, una unidad de actuación, RAM por detrás de Bajo la Cuesta. O sea, ahí está todo orquestado. ¿Qué pasa? Que Chovito, lo que decíamos antes, ha paralizado muchas cosas, y entre otros espero que Bajo la Cuesta también lleve el mismo... Es otra cuestión que
que queda ahí. que se libere de todo y pueden entrar los vecinos en la casa. Y esto viene orquestado por los especuladores, por cierto, especuladores que hoy dos de ellos están condenados. El alcalde de Candelaria y el exconcejal de urbanismo están inhabilitados. Y estos son los orquestadores de la caída de Chovito, de los problemas bajo la cuesta, y esto es lo que es lamentable. Y la gente tiene que saberlo. Chovito no se ha hecho nada, un paseo ilegal, no se puede recesionar porque no cumple la ley. Los vecinos han sido tirados, dejados en las manos de Dios. Ahora hablamos de los vecinos, además, a ver cómo están, porque claro, estamos hablando de esas 80 familias, no todas fueron realojadas. ¿Cómo están a día de hoy, 10 años después? Bueno, hubo familias, había gente que pues algunos tenían otra casa, otros están con familiares, otros se han ido a otro lugar y otros en viviendas de alquiler. Los primeros 2 años, cuando ya se terminó esto de Chovito, tal día como hoy, hace 6 años, se le dieron 2 años de alquiler. Esos 2 años de alquiler, que nadie, que fíjese ustedes, 2 años de alquiler y después nadie se interesó por los vecinos de Chovito. Una vez que termine esos 2 años de alquiler, que cada uno se busque la vida, Incluso aquellas 2 personas que se le tiraron sus casas y todavía siguen pagando sus hipotecas, porque hay 2 personas que tienen y aquí nadie se preocupa por las personas. Olvidemos en Chovito, olvidemos en la lucha, pero es que Chovito la componían personas, seres humanos que fueron violados sus derechos. Y Chovito, esas personas están dispersadas en casas de alquiler, nadie se ha interesado por ellos 2 años, 6 años, 10 años después. Nadie. ¿Y quién tiene que interesarse? Pues las administraciones que han cometido un atropello. Administraciones que han sido condenadas por la actuación de Chovito, no olvidemos eso. O sea, administraciones que han sido condenadas judicialmente por lo que ha pasado en Chovito en los últimos 10 años y en estos 10 años. O sea, que no estamos hablando aquí y juicios que quedan abiertos. Y esas administraciones han sido condenadas. Y aquí nadie dice nada, aquí todo el mundo se calla. Aquí cuando es tratarse contra determinadas personas es agredirlos, pero cuando se trata de personas, ¿quién defiende a las personas? ¿Quién nos defiende a nosotros? ¿Quién se interesa por nosotros? Nosotros somos seres humanos que además votamos cada 4 años y los ponemos a ellos ahí, pero ellos también tienen que tener en cuenta de que esos seres humanos tienen que ser atendidos. ¿Y tienen alguna esperanza de que alguna vez se les reponga algo de lo que se les quitó? ¿Está Europa pendiente? Sí. ¿Todavía esto está abierto? Que es el primer mensaje que queríamos lanzar. Claro que tenemos la esperanza. La esperanza, la justicia es lenta, pero los coge a todos. Los coge, tarde o temprano los coge. Tenemos la esperanza en esa batería de denuncias que tenemos, como tenemos la esperanza de que sean condenados quienes en su día autorizaron ese atropello contra los vecinos. Todos esos están metidos en los tribunales. La delegada del gobierno que hoy preside el Parlamento de Canarias, el subdelegado del gobierno, la otra delegada del gobierno, Mari Carmen Hernández Bento, el otro subdelegado del gobierno, el propio alcalde de Candelaria, la propia autoridad policial que hizo la intervención, el propio jefe del operativo también está puesto ante los tribunales. Los jefes y los funcionarios de costas están todos con nombres y apellidos en los tribunales, porque ellos han sido los culpables. Y sobre todo porque sin tener una resolución judicial, usted puede tener una resolución judicial de recuperación posesoria, pero la entrada en mi domicilio, dice la Constitución española, que no se puede violar. La patada en la puerta, afortunadamente, no se aprobó por la Constitución. Y en mi casa entraron, sin una orden judicial para entrar en mi casa, desalojar mi casa. Para entrar en mi casa, yo no vi a ningún agente judicial ahí, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con eso, con que siga adelante, que no pierden la esperanza y con que todavía ese espíritu pues sigue adelante. El espíritu de Chovito, pues, encabezado por Tomás González, que sigue siendo portavoz de los vecinos. Tomás González, un placer recibirle de nuevo aquí en Buenos Días Canarias. Un placer para mí estar con ustedes aquí y darle una esperanza a todos los vecinos que vivan en el litoral, que lo de Chovito no se volverá a repetir jamás. Gracias, Tomás González. Buenos días.